Sa de Persia. Vale, pues estamos grabando ya loco. Y pues yo creo que ya podríamos empezar, ¿no? Episodio número 8 ya. No sé cuántos llevamos ya. 8. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí ya? Pues mira, ha pasado así gente, somos muy de gente del humor. Ha pasado Manolo Rollo. Ángel Jodra. Ha pasado, ¿quién más ha pasado? Ya se me olvida. Bueno, ha pasado el vecino viajero, José Luis Mora, ha pasado Roberto Jiménez de Onda Vecinal. 2 veces, además. Sí, hemos Ya tirado. lleváis ahí Tiramos de ya amigos. nosotras. Y ahora estamos con Ana Belén Rodríguez y con Tere S.A., Sociedad Anónima. Sí. Teresa, Muy buenas. Muy buenas. Lo primero, gracias por venir, literalmente. Gracias por venir hasta aquí. Que esto no es el culo del mundo, pero es Getafe, se está muy bien. Pues estamos en Sin Filtro. Sin filtro con, pues con ellas. También hay que decir que, para suerte nuestra, son las primeras mujeres que aceptan venir al podcast. Guau. Nos lo vamos a pensar, ¿eh? Sí. Que nos A ver cómo os portáis, que luego... Nos decían, vuestro podcast que lo patrocina Campo Frío, porque está todo lleno de salchichas. Pero no. Venimos a poner color nosotras. Que conste que hemos invitado a varias, pero todas No se han atrevido. Han rechazado ¿En la. serio? rechazado educadamente la oferta o no. Voy a coger el paraguas y lo voy a meter. Por Por si si hay acaso. que- Por si acaso. Pues sí hay que enseñar un A dar paraguas. algunos. Pues ellas, vamos a decir de qué las conocemos. Pues las conocemos de que son las, no sé si organizadoras, directoras, Creadoras, Todo, quizás, todo. sí. Bueno, todo. Todo. de un festival de humor, de un festival de comedia, que es algo Festival de humor urgente, ¿no? Ujú. Ahí está. Primera edición. ¿Hiciste? Primera edición el año pasado y este año la segunda, el tercero, el cuarto, pues Va para hasta que nos Ya cansemos. se viene arriba. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. ¿Habéis pensado Total. pasar de la primera a la tercera y Total, así total. evitar esa parte? Pues yo que soy escritora pienso que las segundas partes a veces son incluso mejor que las primeras. O sea que vamos a intentarlo. Bueno, seguro. Oye, para empezar, nos gustó mucho la idea de cualquier tipo de festival que fomente la comedia, el humor, pero queremos saber de dónde nace el nombre de Urgente. ¿Por qué Urgente? Porque nos urge reírnos cada día. Es algo que creo que perdemos mucho el tiempo en tonterías o en cosas que no conducen a nada sino a cabrearnos y disgustarnos más y es urgente que nos riamos, que a todo le saquemos en la parte cómica, que tomemos distancia cuando hay alguna cosa que nos está haciendo que vayamos a caer en, bueno, tal. No, queremos rapidez, agilidad Sí. y risa. Y también porque esta idea es de hace muchísimos años, pero fue después Ya de la está diciendo ella pandemia. la edad que tenemos. Fue después de la pandemia cuando vimos que de verdad era necesario un poquito de humor y relativizar algunas cosas. Había gente que lo había pasado muy mal en la pandemia. No fue, creo, nuestro caso, por lo menos el mío no lo fue, pero sí que es verdad que había gente que necesitaba un plus de alegría y dijimos, es urgente ahora hacer cosas así. ¿Veis qué bien habla ella? Es la escritora. Pues entonces escribirá bien, hablar no tiene por qué. Totalmente. De hecho, yo no sé hablar. Total. De hecho, eres escritora e historiadora. Mm. Carlo el teléfono, Ya. el modo avión, que el sonido lo pilla todo. Pues nada, 8 programas y seguimos sin saberlo. Te iba a comentar cuántas personas os juntáis para decir vamos a crear esta idea y vamos adelante con ello. Inicialmente éramos 4. Es un festival absolutamente que no dependemos económicamente de ningún tipo de ayuda, entonces pues se nos cayeron la mitad. O sea, quedasteis 2. Sí. Claro. No, en cuanto planteamos un poco esta idea, buscamos ayudas, buscamos subvenciones o tiramos para adelante nosotros, pues hubo gente que se bajó un poco del barco. Nosotros lo que queríamos era independencia, es decir, hacer lo que nos dé la gana sin dar explicaciones a nadie. Y bueno, pues dijimos, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a continuar y así lo hicimos. Sí, hacer lo que nos dé la gana sin, en el sentido de que no fuera una traba tener que depender económicamente de que nos dieran esto, que no llegamos. Justificar, no sé qué, al final tener más libertad. sale porque todo de realmente- nosotras. El camino de la creatividad para mí es la independencia. Sí. Sí, absolutamente. Sí. Al final, cuando un, llámalo estamento, llámalo entidad, te aporta algo, llamémoslo económicamente,
al final todo se suele ver correspondido con un ya, pero... Sí. Y en ese sentido, pues una vez más os aplaudo, porque lanzarse al vacío... La libertad es Sí. lo mejor del mundo. Sí, Ya lo dice Ayuso. Trump también lo dice. Oye, qué Son bueno. aquí no hay aranceles. Grandes, Los estandartes. grandes referentes. Aquí los aranceles son los caramelos. Eso es, Que es eso es. los invitados especiales de este podcast. Que bueno, pues que si en algún momento os hacemos una pregunta muy comprometida, que no va a ser aposta, pues podéis decir, oye, yo no quiero comentar este tema, pues mano a los caramelos y a ver lo que toca. Y si no, pues al final, pues metemos todo en mano y al vomitorio. Nunca mejor dicho. Primera pregunta, ¿cuántos años tenéis? No. Ningún problema. No, Ya no, te ha te digo dicho para ella que coger hace cada uno. muchos años. Ningún que hace ya problema. muchos años que lo pensamos. Soy de 1970, así que calcula. Pues... Fácil. Claro. Es fácil. Ujú. Se va con el dígito. 30, 55. Uy, pensaba que ibas a decir 70. Y digo, bueno, 55 sí. No, hombre, no. A ver, Y un poco más. Bueno, o un poco menos, oye. no se os nota. O sea, Muchas parecéis menos. gracias. Bueno. Las edades son como el Nikkei, que fluctúa. Unos días más, Exactamente. unos días menos. Por eso hemos venido esta semana de la Bolsa Negra. Yo, Estamos ahora fluctuando para abajo. Yo quitándonos durante edad. el año pasado rejuvenecí un año, y no es broma. Estuve todo el año mentalizado que iba a cumplir 49 y cuando llegó el día de mi cumpleaños digo, bueno, me caen 49 y dice mi novia, no, imbécil, te caen 48. Digo, pues llevo vivido un año y no lo he vivido, con lo cual rejuvenecí, literalmente, por ser idiota, pero rejuvenecí. Esa primera edición que se celebró en la sala de la escalera de Jacob, con un formato de 3 finalistas y la proyección y entrega de demás. ¿Cuántos cortos se os presentaron? Porque una de las cosas que me sorprendió del festival es que yo suelo movernos por plataformas de festivales y demás, y no creo que no os vi en ese tipo de plataformas. ¿Cómo movéis el festival para que os lleguen los cortos? De hecho, lo hablamos entre nosotros y me consta que también gente del festival también se comentaba. Bueno, es que el año pasado fue un poquito experimental. O sea, Ya lo creo. íbamos a ver lo que salía, no teníamos muy claro qué iba a pasar ni cómo iba a salir. Entonces, es verdad que no nos movemos mucho en las redes, principalmente porque es muy cansado. Yo sí que tengo redes y la verdad es que a veces me cuesta mucho hablar del festival porque son muchas horas y es muy cansado. Hablamos con mucha gente, es verdad. Este año tampoco nos hemos movido en las redes, pero No nos han mucho. llegado un montón Sí. de cortometrajes más. Mm. Y yo creo que al final, bueno, pues no sé si es el boca a boca, hemos hecho una página web que también... Yo estoy en un grupo de cine, entonces colgué un día el cartel y tuve un montón de gente que me dijo, pero sube las bases. Y digo, no, mira, es Sí, el enlace. festival urgente, festiurgente.com. Festihumor urgente. Festihumorurgente.com. Y pues nos llegó un montón de cortometrajes. También tenemos que decir que es un festival de humor y no siempre nos llegan cortometrajes de humor. Esto es muy curioso. Pero yo, como creador de cortometraje, junto con Carlos, muchas veces nos pasa cuando hablamos con organizadores que, por ejemplo, un festival de terror y te mandan unas comedias. Dice, Sí, bueno, sí, sí. la gente lo manda a lo De loco. risa. Por De risa, si sí. cuela, Pues, efectivamente. por si cuela, pero claro, a veces decimos, bueno, pero esto no Sí. es exactamente de humor. Sí, lo solemos ver por separado Mm. y Y luego lo comentamos. y luego lo comentamos. Entonces hubo uno de los que, mira este, a ver, y luego me llama. ¿Pero tú lo has visto? Sí, yo ya lo he visto. Lo veo, tal. Esto fue el año pasado, ¿verdad, Tere? Pues no sé si fue Ahora del dice, año se llama pasado. Mesa Italiana, es una mierda. Es del año pasado. No recuerdo, pero no recuerdo. Tú di que sí. Claro, di que sí. Por eso digo, no recuerdo. No me consta. No me consta. Y entonces, ¿te has reído? Digo, no, está chulísimo. Pero no es gracioso, no es de humor. No era de risa. Entonces no buscamos y eso. lo vi 3 veces, digo, hay algo Me he que a lo perdido. mejor sí, Sí. es tan inteligente que no lo estoy entendiendo, pero... Y era una pena porque todo, el formato, la dirección, los actores, era espectacular. Pero digo, Pero no era la el temática. género, Pero no no era era el humor. género. También es verdad que aparte de los cortometrajes que nos llegan, nosotras tenemos la potestad de escoger cortometrajes si vamos a festivales o si Sí. vamos a la escalera de Jacob, que tiene todos una Sí, los programación semanal, y nos gusta alguno especialmente porque creemos que es de humor,
como hicimos el año pasado. El año pasado los 3 finalistas los escogimos nosotras, porque en ese momento no teníamos una cantera de grandes cortometrajes. Nos hemos quedado un poco, como hacemos lo que queremos, podemos nosotras escoger cortometrajes que creemos que pueden llegar a ser finalistas. Luego hay que decir que nosotras no escogemos el premio, es decir, no concedemos el premio, solamente escogemos los 3 finalistas y es el jurado popular independiente de nosotras, para que no estén condicionados ni... Nosotras es como si fuéramos las madrinas. Entonces amadrinamos a 3 finalistas y ya lo soltamos al ruedo y que sea el público el que realmente Claro, es lo que te iba dé a el decir. premio. Cuando dices jurado popular te refieres a quien más gente lleve. No, El año pasado... estuvo como... Disculpa que te... Sí. Como estaba, era nuestro primer festival, por eso hemos aprendido también mucho de técnicos y todo, porque tuvimos ahí pues la paciencia de todos los asistentes, porque hubo un problema técnico y se demoró. Es verdad que se entró tarde, y no me sí, acordaba se entró yo. tarde, Madre o sea, mía. por eso Pues que... mira, no me importó tanto porque si no llegas a decir ni me acordaba, digo, ¿qué problema pasó? Pues ahora sí que Entonces lo comentamos. y sí que más o menos teníamos controlado lo que era el público. O sea, sabíamos que, a ver, todos no, pero sí que era bastante diverso, que no es decir, bueno, son todos amigos y este ha traído más amigos ni nada, porque los directores, claro que pueden decirle, oye, que se vayan apuntando mis amigos, ¿no? Pero en principio por eso tampoco Bien. les decíamos a los directores que llevasen, el año pasado creo que fue Cinco. 4 Cinco. Cuatro o cinco, cuatro o sí. cinco cada Cinco. uno, para que no fuera ahí Cinco. todo de esa Lo manera, bueno- ¿no? La selección. Pero que va a haber una pequeña modificación Este año, sí. este año, porque hemos aprendido también que tuvimos un empate, que no lo tuvimos en cuenta. Es que- Sí, nos Nunca acordamos. pensamos que pudiera haber un claro, empate. ya no vamos a, no se va a repartir tanto para que el público sea el que no se nos que que no se tenga la nos última quede palabra. claro en eso, ¿no? Para que no se nos quede un empate Ujú. y alguna cosilla más que hemos aprendido y vamos a ir perfilando, ¿no? Sí, porque eso es de las cosas que os iba a comentar. Yo recuerdo que hablando con Anabel me dijo, este año va a haber cambios. Uno de los cambios es que habréis establecido un criterio para evitar desempates. ¿Y qué más cambios va a haber? ¿Va a haber más finalistas? ¿Va a haber menos? ¿Qué novedades esperan a los que estamos ya ansiosos por saber Ya, que hay las alguna cosilla nominaciones? que no vas a perdonar, Alex. Ay, Pero que me vas a es decir verdad. que no. Seguramente van a haber novedades. Ah, sí. vale. Perfecto. Va a haber novedades, nuestro guión Sí, también va a claro, cambiar. claro. Sí, va a Bueno, haber novedades porque se han corregido jurado o jurado modificado también. o bueno, pues eso, mejorado algunas cosillas que vamos aprendiendo, ¿no? Y yo este segundo año pues le decía a ella, digo, ¿qué necesidad? Digo, yo ya estoy agobiada, agotada. Porque nos ponemos Digo, nerviosas al claro. principio, claro, Sí. conforme se va Madre. acercando el momento, claro que sí. Pero tengo que decir que yo creo que a la gente del año pasado le debió gustar mucho porque todas las personas Han que mandado acudieron cortos. no, y nos han dicho que quieren volver como público a la gente, que claro, cambiaremos el público, no va a ser el mismo, pero todos han dicho, ¿cuándo es? Yo quiero volver a verlo. O sea que en el fondo lo que queremos es pasarlo bien. Exacto. Y sobre todo dar un poquito de visibilidad a los cortos y a los directores que menos tienen. Es decir, pues hay un cortometraje que nos llega y que tiene 19 Goyas, pues muy bien, pero nosotros apreciamos más aquellos que tienen menos lanzaderas. Que lo agradeceríamos que lo presenten en nuestro festival, que a lo mejor le damos, pero no para concursar. Claro. Sí. Sí que como a lo mejor como agradecimiento Una mención aparte. una mención Sí. o que se proyecte allí, pero No es nuestro entrar, fin. no entrar, No es sino nuestro porque lo que fin. queremos es promocionar y potenciar el arte de y conocer toda- a gente chula Claro. también, que se mueve así Eso también, en el porque mundo nos de la hemos hecho cultura. mayores y nos hemos quedado sin amigos y queremos gente nueva. Dice, mira, o un Tinder o hacer un Y el festival. Tinder es muy largo quedar con nadie. A nosotros personalmente lo que acabáis de decir nos gustó mucho y nos sorprendió el hecho de que un cortometraje como el nuestro, de cuando está bien hecho el año pasado, que estuvo hecho en una mañanita y con lo justo, con lo que tenemos a la vista, pues oye, para nosotros, aunque decir que realmente el público o el jurado popular, como lo queréis llamar, decide los ganadores, pero también el estar entre los finalistas para mí realmente es el premio. Nosotros cuando hablamos con gente de festivales y demás, "Oh, es que no me han dado el corte, el premio".
Chico, El has hecho mandado de estar- X mil cortos, estás entre los 15, ese es el premio. Claro. Ese es el premio. No, y el poder ir ahí, disfrutar del festival y poder hacer contactos. Pero- es que ese es el verdadero premio, Pero ¿verdad? no solamente eso, fijaos que quien votó, el público, Es el- la gran parte de ese público no era un público muy habituado a ver cortometrajes. Sí a ver cines, sí a ver series. Entonces, lo que venían era a divertirse, A ver humor. pasarlo bien. A ver humor, Exacto. claro. Y les hizo gracia uno, otro y otro, y así votaron. Con lo cual, es un público muy virgen en este sentido. No está maleado viendo cortometrajes de todos los... Y yo creo que también fue fantástico. Luego, como nos comentaron, es que este cortometraje, lo que me gustó de este, del otro, eso también nos A mí yo enriquece reconozco mucho. que el corto de él me gustó mucho porque demostraba en nuestro. el corto que el trabajo real de lo que es hacer un cortometraje, la ilusión que se pone, el trabajo y las horas y todo el mundo y el esfuerzo de todos por sacar adelante una idea, un proyecto. Entonces, a mí me captó enseguida, me llamó enseguida la atención y luego porque me hizo muchísimas gracias. Pues, claro. Y luego el Como mensaje. al final cogió los mandos. El mensaje, coger una cámara y poneros a grabar y no os quedáis en el sofá. Yo creo que ese mensaje también... Os lo agradecemos enormemente. Además, si no sé si habéis llegado a ver los cortos, porque somos pesados y este año les hemos vuelto a enviar cortos. Sí, ¿verdad? Y después de enviar los cortos dijimos, oye, ¿no hacemos bastante metacine nosotros? Que todo parte de la idea de metacine. Pero Pues, está muy bien. los dos que hemos mandado, Mesa Italiana Sí. y Esto no es Almería, son metacine Sí, totalmente. sí, sí. Y dijimos, no estaremos metiéndonos Es un demasiado en género la dentro del historia. humor también. Efectivamente. Además, uno de ellos es muy enrevesado porque es metacine dentro de un falso documental que el falso documental es un género que en cortometrajes prácticamente no se ha usado. Yo no lo he visto en cortometrajes hasta ahora. Es muy arriesgado, pero bueno, que eso ya es como todo. Hay gente a la que le gusta y le encanta y otros que dicen, yo no entro en ningún momento. Pues, chicos, pues es lo que hay. Al final nosotros nos pasa eso. Como somos independientes, lo hacemos lo que nos divierte a nosotros. Claro. Exactamente. Que luego alguien Exactamente. compra la idea y entra, perfecto. Estupendo. Que no entra, pues chicos, nosotros nos hemos pasado muy bien, porque al final Eso no nos llevamos dinero, Eso es. pues al menos que lo disfrutemos. Eso es. ¿Qué tipo de humor? Bueno, quería preguntar vuestra relación primero con el mundo del cortometraje. ¿Qué os une o qué os llama la atención del cortometraje para hacer un festival de cortometrajes? Y luego, ¿qué os une con el humor? No me vale, no, es que a mí me hace gracia X, no. ¿Qué os une? Porque el humor nos gusta a todo el mundo, es como todo el mundo. ¿Qué te gusta? Pues la música, el cine y los libros. Vale, sí, eso ya lo sabemos que lo ponen todos los perfiles de Instagram. Pero, ¿qué os une para que realmente al humor digáis, yo quiero hacer un festival que tenga esto en concreto, el punto de unión como el humor? Pues mira, si quieres empiezo yo. Yo durante varios años fui autora teatral de comedia de humor, en teatro, aquí en varias salas. Entonces estaba muy de moda el monólogo de humor en las salas, bueno, había un montón. Yo estuve en Las Aguas, en el Teatro de las Aguas, creo que fueron 3 años y medio, por ahí. Y a mí siempre me había gustado mucho escribir sobre humor, me parecía muy divertido. Sí. Y además no hay nada mejor que escuchar a la gente que se esté riendo por cosas que has escrito. Sí. Y bueno, yo siempre quise ser guionista. De hecho, me he dedicado toda mi vida a escribir, pero empecé de pequeñita, bueno, queriendo ser guionista. Después, cuando hice cortometrajes, lo que quería, con el guión, quería dirigirlos. Parecía que escribirlos, pues, se me quedaba un poquito corto. Después de dirigirlos, pues, quería producirlos. Y después lo dejé todo y me dediqué a otras cosas, pero siempre que tenían que ver con el mundo de la literatura o de escribir. Así que lo tenía un poquito apartado. Mis cortometrajes no eran de humor, había uno que era un poquito más absurdo, pero no eran básicamente de humor. El teatro sí, solamente escribía teatro de humor. Y es que me parece un mundo apasionante. Luego, además, a ver, me dedico a lo mejor a cosas que son un poquito graves en algún momento y necesito esa chispa de decir, ahora quiero hacer algo de humor, un festival, ver un cortometraje. Yo últimamente tengo que decir que veo sobre todo películas de humor, porque a veces lo necesitas, ¿no? Yo creo que los seres humanos necesitamos reírnos y puede ser humor absurdo, no tiene por qué ser un humor inteligente que te haga pensar, puede ser una tontería y lo que te llena. Y bueno, esa es un poco mi trayectoria, creo, en el mundo del humor y del corto. Tuve una productora también, Mare Magnum. Lo que pasa es que me llegó la crisis del 2008 y se cayeron todas las productoras de España.
Así que ya no volví a levantarla. Pero no volviste a levantarla por falta de ganas, por falta de dinero, Por falta de dinero, por las dos básicamente. cosas. Falta de dinero. Hacía documentales de historia y hacía pequeños cortos. Con los documentales de historia me iba muy bien porque trabajaba para la universidad, pero cuando llega la crisis todo eso se viene abajo y ya no hay dinero para los cortometrajes. Eran documentales... Era el trabajo alimenticio que te permitía producir luego los Sí, pero yo cortometrajes. disfrutaba mucho. Yo soy historiadora y a mí me encantaba hacer los documentales. Pero llega un momento en que la universidad no tiene dinero absolutamente para nada que signifique cultura. Y dije, este no es mi mundo. Yo no puedo estar mendigando constantemente trabajo. Y estuve unos cuantos años y ya lo dejé y ya me dediqué a otras cosas. Imaginemos que, por ejemplo, te viene una inyección económica importante. ¿Abrirías de nuevo? ¿Una productora? Sí. Depende del dinero que... O sea, si me toca la lotería, sí. Si tengo que estar haciendo cuentas, no, porque cuando era productora, vosotros sabéis lo que es producir un cortometraje con poco dinero. No, con nada, ojalá tuviéramos poco. Bueno, pues yo tenía, pero además tenía que justificarlo y a veces no salían las cuentas. De hecho, yo aprendí a hacer edición de vídeo porque no podía pagar al editor. Ahora, lo que más me ha gustado del mundo del cortometraje ha sido editar. O sea, lo hacía con Premiere Pro y me encantaba. Mucho más que dirigir, que nunca me gustó dirigir, pero editar sí. Y volvería a editar. Lo que pasa es que ya hemos perdido un poco comba tecnológica y ya me da pereza. Pues te voy a dar un apunte. Fíjate, yo creo que sí dirigías. Y te explico el porqué. Si tú montas, tú eres la que dirige desde el montaje. Claro. Realmente. Entonces, esa sensación de que dirigir no te llenaba tanto, igual es porque ya estabas montando y dirigiendo en tu cabeza a la vez, que es lo que nos pasa, los que tenemos que hacer todo, el guión técnico lo hacemos sobre la marcha. ¿Pero a ti qué te gusta más, dirigir o montar? Si tuviera que decir una cosa, te digo que montar. Pero claro, es que ya dirijo desde el montaje. Yo ya sé el plano, que ya sé cuándo tengo que cortar. Totalmente. Porque el siguiente... Cuando estás grabando ya sabes lo que vale y lo que no, lo que vas a añadir en el montaje. Entonces, pues te digo que yo creo que son, para mí las películas, sobre todo de humor, porque la acción realmente tiene unos tiempos, pero el humor tiene unos ritmos, tiene unas cadencias. Cuando alguien escribe un guión, otro lo dirige y otro lo monta, digo, no sé cómo esto puede funcionar. Porque para mí es todo, las tres partes del proceso. Estoy de acuerdo, totalmente, sí. Cada uno tiene su visión y el montador puede tener una visión del humor y una visión del ritmo que el escritor no lo ha plasmado y que el director la ha cambiado totalmente. Entonces, nosotros que hacemos las tres cosas es como, no sé, como un guión escrito por uno, dirigido por otro y montado por otro, puede De hecho, funcionar. la mayoría de los directores quieren montar. O por lo menos, está en la mesa de montaje, pero casi todos quieren montar, porque es otro momento... Bueno, ahora te dejo. No, que estoy liándome. Digamos que está la dirección, que tú diriges a los actores, diriges la película y tal, y luego está como la otra fase, que es como completamente diferente, como hacerlo de nuevo, lo que ya habías hecho, que es el montaje. Yo creo que también hay que tener mucha paciencia para dirigir y yo no la tenía. Yo ya tenía el corto hecho, o el documental, o lo que fuera, y ponerme la iluminación. ¿Sabéis lo que es iluminar? Sí. El trabajo con los actores, bueno, con el teatro pues más o menos lo suplía, pero era... Venga, pero ¿cuándo empezamos? No, que todavía no, que falta poner el foco, no sé qué. Entonces eso me comía un poco. Y sin embargo, en la mesa de montaje yo podía estar horas y horas y estar ajustando 1 milímetro en una secuencia a otra, en un plano a otro, y no cansarme nunca. Ahí me di cuenta de que no me gustaba dirigir y me gustaba editar. Que es realmente el proceso creativo. Además, tú has dicho que tú escribías teatro. A nosotros, no sé si en lo audiovisual, no teatro, que escribieras de humor, a nosotros nos pasa una cosa, y es el mal del gilipollas, que lo llamamos. Me explico. No está bien reírte, se dice que no está bien reírte de tus propios chistes. Pero cuando tú estás escribiendo una escena, si yo no me río, malo. Y si me río, parezco gilipollas. Aparte, no hay una forma de testar, porque tú, si escribes teatro con tus propios actores, tú desde fuera lo ves, dices, bueno, esto funciona, esto no funciona, pero a nosotros nos ha pasado de estar escribiendo escenas y decir, esto lo voy a meter, pero no va a funcionar. Y luego ves la proyección y dices, la gente se descojona. Totalmente. Y lo contrario. Sí. Pero es que, claro, eso, el problema es que en teatro tú puedes ir sobre la marcha más o menos. Primera función, vale, chicos, esto no ha entrado, vamos a cambiar, hay que cambiar el ritmo, hay que mejorarlo. Primeros ensayos, ensayo con público. Pero un cortometraje, hasta que ya no lo ves en la pantalla y con la reacción,
y eso ya no tiene arreglo, eso ya va para adelante esté como esté. Es verdad que el teatro es un poquito más en ese Sí, aspecto un poco más Y en movido. la siguiente puedes improvisar. Has visto que ha funcionado una cosa mejor. Sí, pero porque otra escribes no. cosas que piensas que van a ser tremendamente divertidas para el público y el público se queda Y así. te comes Y una luego mierda. otra cosa que es mucho más sencilla, que está menos elaborada y la Es de la gente... que se ríe. Y dices, Total. pero bueno, ahí tienes que... Mira, yo voy a contar una anécdota personal. Nosotros hace años, cuando en el 2002, cuando aquí todavía nadie hacía monólogos y demás, yo tenía un programa de radio con otro compañero y nos ofrecieron la oportunidad era un programa de humor, en las madrugadas de la radio. Oye, ¿lo queréis llevar al teatro y os hacemos una gira? Y dijimos, bueno, Qué bueno. intentamos hacer algo que no sabíamos hacer y no funcionó. Y al final, después de la segunda actuación, que dijimos, chico, esto no está entrando en unos diálogos súper muy tipo Hermanos Marx y la gente callada, como en un funeral. Y hubo un momento en el que teníamos unas botellas de agua cada uno, con 2 litros de agua. Y hubo un momento en el que la gente no entraba y me empecé a beber un poquito de agua y me decía mi compañero, sigue, se están descojonando. Nos bebimos 4 litros de agua entre los dos en 3 El minutos público es y la gente imprevisible, descojonada. Eh. Y a partir de ahí entraron y las mismas bromas que en la función de las 7 no habían entrado, en la de las 9 entraron. Incorporamos eso, vamos muy bien del riñón, fácil, ¿no? Es lo que ganamos, pero parece una tontería, pero la gente se ríe de cosas que tú dices, pero ¿cómo te puedes estar riendo de que un tío esté bebiendo agua durante 1 minuto y medio? Además, hacíamos una pausa, venga, ya hemos acabado, y cogía al otro y seguía. Y jugábamos con ello, pero que sí, que el humor es para mí lo que tiene unas normas, pero luego nadie sabe nada, porque no funcionan. Sí, correcto. Habla, Tere, que te estamos... Sí, estamos... Pues nada, os voy a contar yo. ¿Qué os puedo contar? A mí es que me gusta mucho reírme y pasármelo bien, ¿no? Entonces... Anda, que tonta. No, me gustan los funerales y las esquelas. Ay, pues hay gente que sí, ¿eh? Los del ABC. Sí. Y entonces, bueno, mi vida profesional pues es bastante seria y aburrida, entonces necesitaba como romper y hacer todo lo contrario a lo que me dedicaba casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. También tenía una vena creativa, que me gustaba mucho escribir cortos, me gustaba el cine, largos no porque era muy largo, y entonces los cortos entendí que era algo más fácil quizá de llegar a grabar y rodar, pero como a mí tampoco me conocía nadie ni sabía nada en el mundo del séptimo arte, pues entonces hice dirección de cine, luego hice ayudante de dirección para ver si rodaba algún corto. No lo he rodado, sigo sin estrenarme, y entonces tenía ahí como esa espinita de que tenía que quitarme ese mono con mi séptimo arte y mi creatividad interior. Y es cuando nos conocimos, Sí. Belén y yo, que es cuando yo hice dirección de cine aquí en Madrid. Hace 20 años, 20 y tantos años. 20 años. Yo daba una Ya charla... hemos dicho la edad, o sea que da igual. Daba una charla sobre patrimonio histórico asociado al audiovisual y bueno, yo estaba en un curso y a esa De charla dirección pues de cine, era una de sí. mis alumnas y luego me preguntó una cosa y empezamos ahí. Y yo me di cuenta que era una persona muy creativa porque Teresa es tremendamente divertida. Tiene un ingenio y una rapidez mental Yo impresionante. por eso Entonces, es mi amiga, porque siempre me pone muy bien. no, y entonces cuando me dijo lo del festival ahora, sinceramente a mí no me terminaba de apetecer, convencer. porque yo, a ver, ahora pertenezco a otro mundo y el cine me quedaba, pues fijaos, yo terminé en el 2013, creo que fue lo último que ya hice y no había vuelto a hacer nada de esto de audiovisuales. Y me convenció un poco. Y de hecho cuando íbamos a presentar, o sea, cuando estábamos haciendo el guión de cómo iba a ser la presentación, ella quería un poco de guión divertido. Y yo pues, decía, no hombre, salimos, los presentamos. ¡Ay, perdón! No pasa nada, no pasa nada. Ya se la ha visto. No pasa este nada. hombre Se lo ve el calvito. Que se vea José de Hierro ahí, hombre. Entonces yo pensaba una cosa un poco más seria, más clásica, y ella me dijo, no, pero vamos a introducir, y la verdad es que ha sido un acierto, porque la parte divertida se le ocurre casi todo a ella. Cuando ensayamos, la verdad es que Sí, vamos improvisando. nos ¿no? divertimos Vamos. mucho. Y además al ser un festival de humor, que menos que Sí, meterle un poquito sí, ahí de... sí.
se trata de eso. Teresa ha dicho que su vida, su trabajo normal es muy, muy serio. ¿A qué te dedicas? Si no es Enterradora. Sí, sí, exacto. Tanatopractora. Y no me puedo reír. pensador entonces- de pollos. No es maquilladora, Maquilladora de... vengo del mundo financiero jurídico, entonces ahí todo el tiempo. Ahí todo el mundo está que si cras para arriba, que si cras para abajo, que si Exacto, bolsa. eso. bueno. Que si estrés, que sí. Sí, no parece un mundo de. No, no. Oiga, Va. Entras por la puerta con la corbata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te das Entonces, cuenta? a mí es en esos momentos cuando me da que me apetece hacer algo así para romper el eso. Digo, aquí todos estirados, todos aquí, que parece que tal. Y me da ganas de hacer cosas de esas que luego las pienso. Y entonces digo, pues vamos a cómo rompemos y el hielo en algunas cosas. No ¿no? haces el chiste de ir con la bolsa del Mercadona y decir, mira, baja la bolsa. Ahí ya te echan del trabajo. Totalmente. O me voy yo. sin que me Sin que me echen. echen. Ya digo, y ya cojo yo la puerta y cierro cuando salga. Y Ana Belén, ahora mismo eres escritora. Ya llevo 10 años. Bueno, digo ahora mismo, pero Sí, ahora mismo. o sea, novelista 10 años. Sí, pues ahí estamos. Es lo que yo siempre he querido hacer de niña, escribir. Ya te digo, primero guión, luego he terminado en la novela y es donde más feliz soy. Más que en lo porque- audiovisual. Sí, No tienes que contar con nadie. Ella lo escribe, tú te lo imaginas. eso Exacto, es, exacto, eso es. exacto. Más eso fácil es. también, ¿no? Más Hombre, fácil. estás tú solo con la hoja en blanco. A ver, yo creo que es más fácil ver el resultado. O sea, lo que hemos dicho, el proceso es, Más horas, desde luego más horas. yo escribo, pero no tengo que contar ni con actores Eso es. que Sí, lleguen por tarde, eso, ni más con fácil. iluminadores, ni con Dependo nadie que de lo grabe. mí misma, efectivamente. Y si gusta o no gusta, yo soy la culpable, tampoco tengo que buscar mayores. Sí, me llena más. Yo creo que la palabra es que me llena más. Y antes que he comentado que estuve en el teatro, para mí de todo lo que he hecho en mi vida, que han sido algunas cosas, siempre dentro del mundo de la cultura, el teatro ha sido lo más difícil. Y será seguramente a lo que nunca vuelva. Quizá algún día haga cortometrajes o haga documentales, pero el teatro no. El teatro quema mucho, es muy cansado. Estás muchos meses trabajando con una obra, la gente lo ve en hora y media y dice, ¿y cuándo la siguiente? A ver, la siguiente. Llevamos un año con una preproducción de la obra, ensayos. Con actores, trabajar con actores, a veces es fácil, a veces no tanto, depende. Y vamos, yo ahora estoy encantada con la novela, digamos, feliz. No sé si será el caso tuyo de tu experiencia, pero yo, mi poca experiencia al teatro, he conocido actores de teatro de primer nivel, de primeras espadas, y he conocido actores de teatro del barrio de la asociación cultural. Cuanto más ego tienen, más bajo suele ser el nivel donde actúan. No sé si será tu experiencia, pero dan más problemas. El señor de la asociación cultural Navacerrada, que, por ponerte un ejemplo inventado, José Sacristán, si le tuvieras que dirigir. Yo no lo sé exactamente eso en concreto, pero sí que te puedo decir que el actor que se dedica solamente al teatro es más complicado que el actor que se dedica a audiovisuales, de tratar mucho más, sí. Vamos, yo la poca experiencia que tengo es más de sentimiento. A No. un actor de audiovisual le puedes llevar por más sitios. A un actor de teatro, más complicado. Más complicado, son más complejos, digamos que son más complejos. Son unos dramas, hablando claro. Vamos a decirlo claramente. Los de Son teatro. unos dramas. Son complejillos. Son sí. Teatreros. Son sentiditos. Hombre, si no se dedican al Sí, teatro. sí, son complicadillos. ¿Hasta cuándo tiene la gente de plazo? Porque vamos a decir la página web. Ah, para sí, estamos en titularla. plazo todavía. Estamos en plazo, Claro. sí. Hasta La el día promoción. 16. Sí, Ay. sí. Directora, yo soy una humilde Pues comisaria. estamos Tú. hasta el 16. Mm. Hasta el 16 de. Estos días nos están ¿De abril llegando. o de mayo? No, de abril. Ahora queda Sí. nada, la semana que viene. final de Bueno, semana pues que no es- viene. La gente bueno. espera hasta el final, también tengo que decirlo. Sí. Nosotras los vamos viendo poco a poco porque al principio queríamos tenerlos todos y empezar a verlos, pero hemos dicho no, quita, vamos adelantando que si no... Te metes una panzada en Sí, 10 días, si no. y luego al final ya no sabes si este es bueno, si se Sí. parece al otro. Entonces los vamos viendo y vamos seleccionando ya y a la espera ya de que termine el plazo y a ver qué pasa. ¿Lleváis muchos hasta ahora? ¿Cuántos lleváis más o menos? O más. ¿Podemos decir o una más. cifra? Aproximadamente, No, tampoco. bastantes. Llevamos más de 20. Vale. Más de 20. Más de Voy 20. a ver si estamos en plazo o no. Porque, a ver, enero, estamos en... Qué pequeño pone los meses aquí. Esto que es marzo... Tenemos, claro, más de 20. Hay algún director que nos ha mandado 3. Sí. Hay otro que nos ha mandado 4. Sí.
no miramos a nadie. Yo creo que hemos mandado 4. Cuatro, Bueno, a ver, cuatro, dice que yo he cuatro. mandado, pero no hemos mandado los dos. Pues Cuatro, ahora mando cuatro, yo, cuatro. Apuntar los nombres para Pero- para seleccionarlos. Sí, ¿sabes? sí, No vaya a sí. ser que cojáis otro. Hay otro que nos ha mandado 3, hay otro, también tenemos de animación, pero es que los de animación tienen un poquito menos de salida, bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos algunos que no son de humor directamente, pero los hemos visto también, con Sí, mucho sí, cariño. sí, sí. Sí, Sí, porque no sabíamos que no iba a ser de humor. y luego nos ha podido gustar, pero Correcto, que era lo que había contado, que dices, está muy bien hecho todo y muy técnicos y el sonido, todo fenomenal, sí, pero Bueno. el género Pero no es la era categoría. este, no era este. esperaremos hasta el Están día las bases 16. que sea de humor, ¿no? Sí. Claro. La Hombre, gente si no, se llama no, Festimor. por eso digo, a lo mejor es que Claro, la gente claro. no sé, no lee las bases o... No lo sé. ¿Qué tipo Somos, de, los seres humanos somos así. ¿Qué tipo de humor consumís a diario? O sea, en vuestra vida normal, ya no hablo como, no, es que yo veo películas, no, el humor que os gusta, con el que disfrutáis haciéndolo con amigos, entre vosotras. Pues la improvisación, o sea, algo serio que no te esperas que va a salir luego con un poquito de humor negro, un poquito de sarcasmo, siempre sin ofender a nadie, sino que digas, "Uy, ¿cómo se te ha ocurrido esto? ¿No? Bueno. Como- Sí, porque hay cosas que no tienen No. gracia. Exacto, exacto. No todo, yo Hay, creo que hay una es- película que yo decir que me gusta, a lo mejor, bueno, cuando lo he dicho han dicho, pero ¿cómo te puede gustar? La de Dos tontos muy tontos. O sea, Ah, es, sí. una Bueno. película, es una película que yo la vi porque no entendía que a alguien le pudiera hacer risa. Digo, pero tío, ¿cómo te puedes reír con eso? O sea, es que no lo entiendo. ¿Cómo te...? Y es que es de tan tonta, o sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? No, y estaba descojonada también. Pero Ok. porque dicen, no me lo creo, o sea, han gastado el tiempo, digo, no, y así, y me río. Que, por ejemplo, los hermanos Farrelly y Bob y Peter, que son los que dirigen esa película, tienen 3 comedias o 4 comedias con un tipo de humor muy parecido, pero a cada cual muy distinta, como son Dos tontos muy tontos. Luego, Kingpin, que la tradujeron en España como Vaya par de idiotas, que para mí es la siguiente y tiene parece mucho. combina ese humor grosero con tonto, pero ya tiene unas notas más inteligentes. Luego, una de las obras maestras, que yo mismo, o sea, perdón, Algo pasa con Mary. También, por Sí, favor. Y yo mismo, Irene, que tiene para mí el gag más tonto del mundo y con el que más me he reído en un cine. De hecho, casi me echan por después, como 10 minutos, seguirme riendo, que es cuando el personaje de Blanquito, el albino, que lleva unas gafas como de culo de vaso, y de hecho ven a una persona que está en un primer plano en la ventanilla de un avión y se quita las gafas y se ve el avión que está a 1000 metros de altura. Ah, sí. Y es una cosa Eso tontísima, es muy pero... Top Secret. ¿Habéis visto Sí, Top sí, Secret? total, sí, total. sí, La- qué bueno. la Bueno, de divertidísima. Una de mis películas Los los de primáticos humor y favoritas. las vacas luego salen. Las Zac Abrams, los directores, los directores de Top Secret, que lo que hicieron Top toda la Secret es saga de... buenísima. Que ahora vuelve la saga de Agárralo como puedas. Ah, también Iba a lo decir, había- atrápalo como No. o era atrápalo, Aterriza como- puedas. aterriza como puedas. También que fue otra la primera. absurda, por favor, Maravillosa, es que cuando maravillosa. pasas con la guitarra por los asientos, bum, 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 Maravillosa, bum, y la esa me- cola dando bofetadas. Bueno, pero esa, no sé si la visteis, porque esa la vi Sí, yo sí, sí. en primero Mira, de hace- BUP. que sepas que hace 3 meses la echaron en televisión. El día de los Goya fue la película que echaron después de los Goya, en televisión Buenísima. española. Porque, te digo porque la vimos. O sea, estábamos terminando los Goya, son las 6 de la mañana, y dije, porque Buenísima, terminó. buenísima. Y dijeron, pues ahora Aeropuerto, que es como se llamaba, aterriza como puedas. Y joder, habéis hablado de 2 tipos de humor, que es el spoof, el humor basado en parodiar otras películas, como Hot Shots, Sí, que también se también, hizo sí, famosa. sí, sí, también. Que es un humor que parece que está en desuso ahora mismo. Sí, pero volverá, porque yo creo que nunca pasa de moda. Es un humor que atrapa siempre. Sí, Todo lo no que sé. haga reír. Yo creo que el problema es que al no tener unos referentes tan claros, Ahí. no puedes tener la parodia. Si el Exacto. referente no está claro, Exacto. no puedes parodiar algo que no conoce todo el mundo. Por ejemplo, la saga de Scream, que la parodiaron con Scary Scary Movie, Movie. que era, Sí, sí, que era el, muy nombre, buena. el nombre original Muy buena. de Scream, que Muy luego buena. lo desecharon. Y ha pasado por las manos de los hermanos, ¿cómo se llama? Los Wayans. Los hermanos Wayans. Y luego cambiaron también a los Abrams. O sea, es una franquicia que va cambiando de directores y que ahora vuelve con los hermanos
Guay, a ver cómo vuelve esto, igual que vuelve Yo creo Como que puedas. triunfará, igual que ha triunfado las no sé cuántas mil temporadas que lleva Aquí no hay quien viva. ¿A quién no le gusta Vale. Aquí no hay quien Sí. viva? Y la que se avecina. Y la que se Total, avecina. total. Son cosas que yo creo que la gente al final termina por demandar porque se lo pasa muy bien y lo que quiere la gente en el fondo es divertirse. Bastantes telediarios tenemos al día. Sí, y 3 o 4 y veces. sí. Habéis hablado de un tipo de humor, que os gusta todo tipo de humor, pero personalmente nos sentimos muy identificados con algo que habéis dicho, que es un humor como incómodo, que es como, me estoy riendo de esto, pero al mismo Pero tiempo... no debería. Pero no debería, es un humor como que te da la risa de tu primer instinto es reírte, y luego, como cuando alguien se cae, Que Sí. te que ríes lo y primero- luego la ayudas. tú primero me río. Sí, sí. Luego ya digo, ay, qué hostias ha dado. Y lo tercero es, ¿estás bien? Ese tipo de humor a nosotros nos gusta mucho. Un humor que lo ves y que es incómodo de ver, porque al mismo tiempo es como, jolín, no debería reírme, o no sé si está bien, no sé si estoy riéndome de lo correcto, que es también jugar con la vergüenza humana, porque a nosotros nos ha pasado en proyecciones de utilizar ese tipo de humor en cortos, que a la primera vez que la gente no se ríe, hasta que se empieza a reír 1, 2, y la siguiente incomodidad, ya ves que la sala entera como diciendo, bueno, si se han reído 3 o 4, no voy a quedar yo mal si me uno a la Hay broma que tener o al una chiste. clap, que empiece una clap, porque la gente luego es como un Sí, eslabón que sí. va. Eso Al Al eso principio funciona. le cuesta, no sé si tengo que reírme, si no, eso pasa mucho en el teatro. Sí. De hecho, en el teatro la clave existía. Sí, y no sí. sé si seguirá existiendo a nivel Bueno, de entrada gratis, pero El día del estreno siempre llevas a tus amigos y siempre dices, oye, pero reíros al principio, luego te das cuenta que puede funcionar o no, pero bueno, es un Y además recurso que está ahí. los distribuyen muy bien, mezclados. ¿No? Si los pones todos juntos, se nota que es el mismo grupo. Pero si pones 2 aquí, 2 O la aquí, gente que se ríe mucho, invitas sucesivamente a que vayan a sí, tu este. Sí, los sí, que sí. tienen risa contagiosa o Fácil, escandalosa. fácil, sí. Eso ayuda mucho. Ataques de risa. ¿Habéis vivido ataques de risa? Ya que hablamos de humor, de esto que dices, no puedo parar. Y que al final dices, no sé de qué me estaba riendo, pero no he podido parar. Sí, Pues pero hay que contarlo y todo. Si queréis, claro. Pues mira, yo este fin de semana fui a... No sabía dónde iba. Yo creía que iba a una sala de meditación y de yoga. Y nos Y fuimos... te miraste en Pachá. Pachá Ibiza. Y entonces resulta que era tantra y no sé qué. Y- Tantra, eso es lo del Eso es- sexo relajado, Total. Allá que iba con una amiga, que es la que me dijo, vente, que es de yoga y meditación, y no sé qué. Vale, no, yo tengo que relajarme. Dijo, pues vamos. Y de pronto empieza a decirnos que teníamos que ponernos la mano en el chakra, no sé qué, que es la zona, es el punto raíz, y pero todo esto acostada, y con la otra mano encima dándonos golpecitos para llamarlo. Bueno, yo estaba mirando a mi amiga porque se estaba descojonando, yo no quería verla, todos los demás estaban muy metidos en el papel del tantra, tan. Yo digo, yo no sé si se podrá decir esto, pero yo abría los ojos porque el ruido, las dos pensamos, digo, se está pajeando y Es que es lo que yo por pensaba. delante de nosotras, Claro. y así, y entonces estábamos descojonados, digo, nos va a decir que nos salgamos porque a los demás no paramos, que no estamos dejando que... Pero y entonces me recordaba cuando en el cole o en clase que no te puedes reír porque te van a echar y estás ahí roja para explotar. Pues eso fue el domingo. Luego le dijiste a tu amiga, mira las reseñas Bueno, antes de invitarme a otro bueno, sitio, bueno, por bueno. favor. Digo, esto ha sido una terapia de risa, ¿no? De tantra no hemos aprendido nada, pero fue una Sí, terapia de risa. Si costaba dinero, la risa fue del que lo organizaba. Sí, 20 euros. Pues, la risa fue del le que lo pegó a él. organizó. Claro. Ese es luego en casa decía 20, 40, 60 y estaba descojonado. Iba cabrón. contando, 1, 20... Yo es que tengo fama de ser muy seria, quizás sí que sea seria, pero sobre todo es que soy muy tímida. Entonces yo me acuerdo cuando escribía los monólogos y el teatro de humor, la gente me decía, ¿cómo que tú escribes humor? Si eres súper seria. Y yo, no, es que yo soy tímida, no es que sea seria. Me gustaría reírme, pero me cuesta. Entonces por eso escribo humor. Y no se lo creían. Entonces hasta que no iban y decían, ¿esto lo has escrito tú? O digo que sí, que es que a mí me gusta escribir humor. Entonces soy muy seria, es verdad que me cuesta más reír. Pero quizá cuando más me he reído ha sido cuando era pequeña en el colegio. Tenía una amiga que es que nos encasquillábamos riendo y no sabíamos ni por qué. Luego ya la vida pues ya te va maleando, vas teniendo experiencia Mala de todo. vida, la mala vida. Sí, y ya pues menos. Pero bueno, que tengo ahí mi puntito de
de diversión. Y Por humor. eso me el humor gusta. urgente, porque es que Sí. nos vamos riendo menos. Entonces dices, bueno, cuando antes te lo pasabas fenomenal y tenías Sí, los deberes, el humor ahora tienes el irónico. trabajo. Yo pero sí que bueno, practico el entonces- humor irónico, me gusta, es quizás el que más practico. Humor inteligente, que llaman, que queda mejor. Bueno, para mí todos los humores son inteligentes. Totalmente. Pero es cierto que el cinismo, la Sí, ironía, la ironía. el sarcasmo está muy bien considerado en los tipos. Yo, por ejemplo, con Woody Allen me pasa algo que los primeros guiones de él son los que más gracia me hacen, los diálogos. A medida que va avanzando en edad, para mí yo creo que se ha agotado, porque realmente puede llevar 40 películas, 50 películas, a una por año desde hace 40 años. Y dices, yo creo que ya necesitas un barbecho. Un barbecho para... Y sembrar otra vez. Sí, a mí, Sí. fíjate, Woody Allen no recuerdo haberme reído mucho. No sé si habéis visto, cuando era pequeña lo echaban en la tele, las Entonces películas, seguro. las películas de Chaplin, de Charlotte. Sí, sí. Es que si lo piensas, es que ya está todo hecho porque ya lo hizo él. Es que era el tío más brillante y más inteligente y hacía un humor tremendamente inteligente y gracioso. Yo me reía muchísimo. Mi padre, que era un tío muy serio, se partía viendo a Chaplin. Sin embargo, hay otros que a lo mejor, pues eso, Woody Allen no me ha hecho a mí mucha gracia. A lo mejor me ha tocado en una época de mi vida que no estaba yo para reír, ¿no? No sé. Bueno, Woody Allen Puede es, que ser. es más de pequeños destellos. Puede tener 20 frases brillantes en Ponía muy una nervioso a mí. película. La forma de hablar que le doblan aquí, Sí. el deje, las pausas. A mí también me tira un poco para atrás, pero es cierto que luego Woody Allen es muy de segundos visionados en mi caso. Yo puedo ver una película de Woody Allen la primera vez y digo, bueno, pues, un poco aburrida. Y la veo la segunda y me doy cuenta de esos matices. Es como ver un cuadro no de pasada, sino que te paras y dices, vale, bien, estoy viendo esto, estoy disfrutándolo, pero es cierto que también no todo el mundo aguanta esos segundos visionados porque igual no te llama la atención. Además, he hablado de televisión, es una de las cosas que tratamos mucho en este podcast. Hablamos muchísimo de televisión y de televisión con la que hemos crecido nosotros. Los 90. Hemos crecido con el cine de los clásicos, de los martes y los jueves había ciclo de directores, Sí. ciclo de autores, ciclo de actores, está Gary Cooper, Gary Grant, luego cine español, hemos visto Atraco a las 3, hemos visto Bienvenido a Mr. Marshall. Ahora no lo echan. ¿No? Ahora no. Bueno, lo Pero echaban nosotros sí antes que las hemos noches de crecido. la 2 y es cierto que ahora lo Sí. tienes todo en filming. Pero, por ejemplo, has dicho una cosa de los fines de semana. Yo tengo 48, si no recuerdo mal. Recuerdo haber crecido, que no soy tan mayor, recuerdo haber crecido con ciclos de película de los hermanos Marx. Sí. Maravilloso, los sábados Total. después de comer. Sí, sí, Total, sí, sí, total. sí, después de comer. Los efectivamente. pequeños gags que hacían de El Gordo y el Flaco, que lo llamaban Sí, aquí. también. Buster Keaton, También. Chaplin, Harold Lloyd. esos Harold Lloyd, esos pequeños cortos que de repente te echaban una tarde Sí. sin venir a cuento los jueves porque no había toros Sí. y tenían que rellenar algo. Y a mí esas son las cosas que me maravillaban, porque yo no recuerdo a lo mejor grandes películas como tal, pero sí recuerdo quedarme embobado viendo a Chaplin, viendo a Buster Keaton, viendo a los hermanos Marx, Qué bueno. que con 8 o 9 años Groucho Marx, qué maravilla. no saber lo que es tocar el arpa. No me gustaba la música, pero veía a Chico tocar el piano y a Harpo tocar el arpa y decía, estoy nubilado, yo quiero más de esto, yo quiero más de esto. Y los diálogos, hace poco lo hablábamos, son diálogos de 1932 que van a cumplir 100 años y los puedes poner hoy en una escuela Los de guión de de cine. Groucho. Sí, Completamente Sí, son- vigentes. totalmente. Actuales ahora mismo. De hecho, muchos guionistas lo firmarían. Sí, pues son diálogos muy inteligentes que entonces no pasa el tiempo por ellos. Son diálogos que como el vino, Atemporales, sí, como el vino, atemporales. los pones en una escuela de cine y pues lo firmaría cualquier guionista de los que firman las comedias de hoy en día. Pero es que comedias españolas también ha habido muy buenas, ¿eh? En los años 50, en los años 60. Berlanga, Berlanga, Bienvenido a Mr. Marshall es una maravilla. Atraco a las 3, que también José Luis Sí. López Vázquez como actor de comedia era Bueno, quitamos la- desternillante. O sea, creo que hemos tenido también muy buenos Irina Morgan en el referentes. teatro también, bueno, y en el cine también.
Yo me reía muchísimo cuando Mm. hacía lo del teatro de la Latina, que lo ponían todos los sábados, lo ponían. Sí. Y es que mis Hostal Royal padres- Manzanares y todo. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es que se Sí, sí, meaban sí. Y de yo creo que risa. Martes y 13 ha bebido de todo eso Sí. y lo ha juntado y ha hecho una mezcla, bueno, ahora ya no porque están separados, pero de la En su buena momento, época sí. de Martes y 13 que eran también insuperables. Somos un país que las nocheviejas han pasado en Sí. dos dúos. Sí. Sí. Porque teníamos, bueno, cuando yo era pequeño, que no lo recuerdo, pero luego sí sabía lo que era, teníamos los especiales de Nochevieja, que no eran como tal, antes de los de martes y 13, Mm. estaba una especie como de refrito, que salían actores Sí. tipo Andrés Pajares, Fernando Esteso, José Luis Vázquez, Tony Leblanc, y luego ya empezamos con 10 años o 12 de martes y 13, que empezaron siendo 3 incluso, Sí, aquel- con Fernando Conde. Eso Y es. luego se fue al teatro. Bueno, era Sí, actor de luego teatro quería ser y actor, lo dejó de teatro. Más Estaba serio. más serio, más no tan clásico. encasillado. Y luego pasamos a Cruz y Raya, otros 10 o 12 También. años, y ahora a José Mota. O sea, por nuestra vida han pasado 5 personas en la Nochevieja, 4 o 5 personas. Sí, ¿verdad? Y Ramón García. También, también. Las uvas. ¿Pero por qué? Con Porque su la capa, gente quiere con su terminar capa. el año de una manera divertida. Yo creo que ese es el fundamento de que en ese momento pongan todos Jerry los... Luis también era Ah, Jerry otro Luis. de- Ay, lo que me Jerry reía Luis. yo con Jerry Luis. Sí, sí, qué bueno. Jerry Luis, Jolín, es verdad. Mira, Qué bueno. no había salido en este podcast Jerry Luis, que luego hizo la versión de Flaver, del profesor Chiflado. Ah, Sí. sí, 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 sí. Y luego lo Era genial. sustituyó un poco este que hacía el actor que hizo La Máscara, como Jim Carrey. Sí, exacto. A mí me recordaba a Jerry Luis por la expresión de la cara, Mm. como hacía. Gesticula mucho, Sí. tiene esos gestos muy marcados, Eso sí, es. ¿verdad? Si tuvierais que dirigir un actor para un corto cómico, un actor y una actriz, o De la actualidad. el que queráis. No hace falta que esté vivo. O sea, Madre pero bueno, mía. por limitarlo un poco, sí, que puedas llamarle por teléfono, no con una, no con una Hombre, ouija. Sí, Yo cogería a Gary Cooper, que está muy... Pero hay que utilizar- Que está muy para la que comedia. estaba- Se ha entendido. Que estaba muy bien. No, fíjate, cogería sin duda a una actriz que siempre hizo cine dramático y yo siempre le vi vis cómica. Hizo solamente una película cómica y era su favorita, y yo creo que es la favorita de casi todo el mundo de ella, que es Greta Garbo. Yo cuando la veía en aquellos dramones decía, pero si es que esta mujer bien dirigida puede ser una gran actriz. Y de hecho hizo Ninotchka, que es de humor, bueno, no es de humor, pero es una comedia donde ella se sale porque era una mujer muy expresiva y estaba encasillada en aquel momento de la época de hacer de ella dramones tremendos, y yo creo que estaba muy desperdiciada como actriz. De hecho, le hiciste un libro. Yo soy Greta Sí, Garbo. sí, efectivamente. Uy, sí, estás muy, Ah, muy documentado. Te han Estoy leído, muy te han buenísimo, leído, estoy te han leído. buenísimo. Sí. Es bueno, es que Greta Garbo es un mundo en sí misma. Sí, hubiera sido una gran actriz de comedia, pero yo creo que no tuvo suerte con los directores que se empeñaron en hacer de ella una mujer de dramas. O sea, que yo me quedaría con ella. Me daría mucha cosa también. Oye, Greta Garbo, ¿cómo voy a dirigir yo? Pero sí. Como has dicho, una fallecida, pues yo digo a Mari Semperer. ¡Ah! ¡Qué maravillosa! buena, qué buena! Qué buena. Fíjate, Me gustaba mucho. Mari Samper, esa mujer grandísima para la época. Qué graciosa. Que el gran público reconocerá por ser la madre del Maki en la serie de Maki, la película de Claro, Maki los más Navajo, la jóvenes, serie. sí. Claro, los que tienen nuestra edad, yo la recuerdo de otras muchas comedias, Mm. que no te sabría decir ahora mismo el número de 3, pero es verdad, es una actriz catalana. Y además preciosa. con un acento muy marcado catalán, y nunca fue problema para hacer todo tipo de papeles y que la gente se riera con ella. Luego estamos con las tonterías de los acentos, que acento más, ¿qué más da los acentos? El acento catalán no siempre es fácil, es un acento duro. Y es que era tan divertida, era tan buena actriz, que es que te llevaba donde querías. Has dicho acento catalán, a mí se me viene a la cabeza, comedia, acento catalán, José Sazatornil. Ah, también. También. Es el También, típico también, catalán de todas las también. películas de Berlanga. También. Eh, No molestaba, al contrario. No, era como, bueno, es su seña de identidad. Sí, sí. Y la mujer de Buenafuente. Silvia Abril. Silvia Abril, Abril. Y es que me parto con ella cuando hacía lo de la niña, De la niña del exorcista. exorcista. Cuando la llevaba La allí. niña de Rec. Por favor. Sí. Mm. Rosa María Sardá, también También, otra actriz también, catalana, también. con Pero- mucho acento catalán.
Una mujer que incluso cuando hacía un papel dramático parecía que de pronto se iba a echar a reír. ¿No os habéis dado cuenta alguna vez? Y al mismo tiempo era súper seria. Sí, Porque sí, sí. solía Pero tenía vis cómica. Eso Incluso es. haciendo cosas dramáticas decía, esto no me Dramáticas cuadra. y de desagradable, porque solía ser un personaje siempre de decir, bueno, esta tía me va a escupir en la cara en cuanto entre por la puerta. Pero lo va a hacer con gracia. Pero Con humor. Te lo llevas. Sí. Te lo llevas. Es como cuando una ex o un ex te deja y dices, bueno, pues Sí, bien bueno. dejado, bien dejado. Y películas también de esta, yo me reí mucho con la de Almodóvar, la de Mujeres al borde de un ataque de nervios, me reí muchísimo, con todos los actores que salieron, muchísimo. La escena esta absurda que iba ella con en una moto detrás, que iba con el traje de señora mayor y el pelo así para atrás, toda digna, y te ves arriba de una moto de rock, boom, cruzando los bajos del parking. Es que yo creo que Almodóvar es más brillante como autor de comedia que como drama, es mi opinión. Creo que luce muchísimo más y hace lucir más a los actores. En los dramas Yo los dramas no me gustan. me gustan menos. Porque intenta llevar todo ese mundo un poco extraño al humor absurdo y Exacto. encaja. Pero intenta llevar todo eso al mundo dramático y no Me sé. cuesta. Y Me te cuesta. chirría un Yo, poco, sí. me salgo igual que entro en las películas de drama del. Me quedo igual. Y Ah. las del principio. Creo que me es gustaban. mejor. Y tiene su Como propio Rosy de estilo, Palma, además. Tiene un estilo muy manchego, muy de un humor de castellano, Sí, manchego, que lo que hablamos, que lo que te hace gracia es que te están diciendo las cosas en serio, pero te la dice un personaje de una manera en la que te lo dice tan serio, porque realmente no hay chistes en las comedias de exacto, Almodóvar. exacto. Hay, como se dice, un costumbrismo Sí. que choca con la realidad que suele presentar él, efectivamente. muy urbanita, muy de Madrid. Por ejemplo, no sé Como cuál- los 7 apellidos vascos. Entonces estás cogiendo costumbres de la zona y te llaman la atención y te hacen gracia. Ya, pero con 8 apellidos vascos ya se pasaron. Bueno, la 1 y la 2 para mí estaban bien. La primera, yo solamente he hablado, la primera que es la de 8 apellidos vascos. Ya cuando los catalanes, ¿Cómo cuando los no? A mí la andaluces. segunda me agradó. Dije, bueno, pues la han llevado a otro terreno, pero. ¿La segunda cuál es? Los 8 apellidos catalanes. catalanes. Ah, Pues Esa yo. pero mucho más divertida la primera. Es Para la mí misma también, fórmula. sobre todo es porque la- la segunda no la he visto. Ah, bueno. Es la Está misma bien, fórmula. pero no es lo mismo que la primera. Y La bueno, primera es que es muy cañera, ¿eh? Mm. Yo Claro. cuando la vi dije, uff, esto no sé si le va a gustar a todo el mundo. Es muy cañera. También la segunda, para mí, en particular, tiene un factor que me gana, que es que está Berto Romero. Ah, sí. Y para mí Berto Romero, todo lo que haga es calidad suprema. No le conozco nada malo a Berto Romero. Yo creo que he visto las tres y las tres me han gustado. A mí Carmen Machi, que sale en la primera, también es que me gusta mucho como actriz. Y la tercera también va... Ocho es la de apellidos marroquíes. Ah, Sí, esa claro, también, esa sí, también, sí, muy sí. buena. Yo creo que ya se han pasado. Me han Con gustado Julián los López. tres, me han gustado los La verdad es que tres. sí. Sí, son cañeras. Que la anécdota es que le pusieron. O sea, esa película no es de la saga. Pero los productores la vendieron, por así decirlo. Y quien compró los derechos la puso ese nombre, igual que le voy a haber puesto 20 para el pueblo Pepe, para aprovechar el tirón de la saga de 8 apellidos vascos, Sí. 8 apellidos catalanes. Y dijeron, bueno, Ah, pues, mira. esto era como cuando lo que hablamos de agárralo como Sí. puedas, pues todo lo que sea Sí, funciona, ¿sabes? Que patatas con tomate como puedas. Dice, Exacto. uy, me río seguro. Exacto, exacto. Porque luego hay otra saga que nos vamos a remontar a los 80, que se hicieron también, si no recuerdo mal, 9 películas en 11 años, que es la de Loca Academia de Policía. Ah, ya. también. Que también funcionaba con todo. Sí. Oye, Loca Academia de Peones de Albañil, da igual, tú tíralo para adelante que funciona. Sí. Exacto. ¿Y se hicieron 9? Nueve- Se Yo creo hicieron que vi, bastante. yo creo Ocho- que vi ocho dos. seguro. Yo La creo que vi ocho. dos. Pues, también los personajes Bueno, van las ganando. echaban Sí. en la tele Sí. constantemente y sí. De hecho, ya Steve Guttenberg, que era Mahoney, ya Sí. dejó de actuar ahí. Sí. No sé en qué número, pero sí. En la 4. En la 4. En la 4, creo. En la mitad, Sí, más o menos. prácticamente. Pero fijaos una cosa, que estamos hablando de cine americano y español, pero ¿cuántos cortometrajes de humor recordáis? Cortometrajes. Los nuestros. Aparte, Sí, sí. Y el de Nacho Gabilondo. Vigalondo. Vigalondo, coño. Gabilondo. Estaba Bueno, pensándolo por eso. Vale. Lo hemos Vale. comentado mucho. Bueno, Y ese sí, me acuerdo- desde que estamos Sí, es con verdad. el mundo del Sí, me acuerdo, festival, cuesta. O sea, hay muy poco cortometraje. Hay mucho más humor, género de muy poco. terror, de suspense, pero de humor menos. No, pero fíjate, y te subo la apuesta. Es nosotros, de una manera o de otra, los 4 estamos metidos en el mundo del cortometraje. El cortometraje no hay una manera
normal de que llegue al espectador medio Eso es. que no sea conocedor, o consumidor o degustador de cortometrajes. Yo recuerdo que de pequeño ibas al cine, Y lo primero que te ponían era un corto Era antes de la peli. un corto, si el corto era, si la película que ibas a ver era infantil, pues un corto de Sí. Mortadelo y Filemón, lo que sea, pero Sí, un corto sí. de 3, 5 minutos, en vez de lo de Visite Nuestro Bar, que también salía después. Y a veces hasta 2. Efectivamente, y si era sesión continua, te ponían la película, un cortometraje y volvía a empezar la película. Sí, sí. Sesión continua, eso Esto- la mayor de gente que nos escuche seguramente no sepa lo que es. Pues era cuando pagabas 400 pelas por entrar al cine y salías a las 10 de la noche viendo la película 3 veces. Lo que se llama barra libre. Claro, Cine, ¿no? yo recuerdo donde yo vivía en San Sebastián de los Reyes que estaban los minicines Goya, que eran 3 salas contiguas que se comunicaban por una puerta. Y esto ya ha caducado, esto ya ha expirado, ya no me puede llamar la policía. Y nosotros íbamos con 300 pesetas a la sesión de las 4 del sábado, y cuando acababa una película nos pasábamos al servicio y de ahí a la sala 2 y veíamos Y la seguías. siguiente. En vez de repetir, recuerdo que Regreso al Futuro sí la vimos 2 veces seguidas, pero la siguiente te pasabas a la sala 2 a ver qué había, porque solía coincidir el cambio de hora y pues, joder, esas cosas, oye, qué ladrones éramos. Qué ladrones éramos. Era la piratería de la época. Exacto. Yo ahora no sé por qué se ha perdido esa costumbre de poner un cortometraje antes de una película. No sé, es una cuestión de distribución, de dinero. Porque no, prefieren poner anuncios. Totalmente. También. Claro. Absolutamente. También. Pero bueno, no es Sí. incompatible. Un cortometraje de Eh. 2 o 3 minutos, 4 o 5, ¿Cuántos anuncios te meten en 2 o 3 minutos? ¿Cuánto dinero es eso? pues apagan antes la luz y te meten todo. No sé. Incluso tráiler. Yo hace mucho que no voy al cine, pero la vez que he ido, la última vez fue hace 2 años, o año y medio puede ser. ¿Así? Y- sí. ¿En serio? Vamos, antes de esa película creo que lo último que vi en cine fue Casablanca. Imagínate el tiempo que hace que no iba. Es que Pero ya sí. se hace sus películas. ¿Para qué va a ir a verlas? Realmente, curioso. y lo he explicado muchas veces, para mí es un problema como espectador. A mí, vamos a decir, el espectador medio me ha echado de la sala. O sea, para mí, sentar en una sala en la que me voy a gastar 12 euros, ya luego Sí, que es caro. palomitas aparte, Que es caro. para tener Total. al lado al señor / señora. Dime, sí, está en Ya. el microondas la cena, caliéntatela. El otro con la pantalla encendida todo el rato. Ya. Los de atrás tirando palomitas al de adelante. El uno que te calles, el otro tal. A mí no me interesa ir al cine en esa compañía. Soy bastante egoísta y sinceramente veo las películas en mi casa, porque nadie me molesta. Dejé de ir al cine hace como 10, 12 años, Ostras. porque yo era muy de Kinépolis, de sesiones de... Además iba a la última de Kinépolis, que era lo que se llamaba la sesión golfa, pero era la más tranquila realmente. Sí. Y dejé de ir porque había cada vez una... O sea, si tú te sientas aquí y hay 20 personas, 16 estaban molestando. Y- Ya, eso ha cambiado bastante. Pero ¿no? hay sesiones donde hay muy poquita gente y estás Sí. estupendamente Sí, y, porque con lo que hay y que muy, ver para muy los- respetuosa. Las de las además. 12 de la mañana, creo que. No, Bueno, no. hay No, sesión de las es 12, verdad. sí. Bueno, Hay sí, sesión Por de eso, las tío, 12. es verdad. Pero, más pero a tranquila las que- 4 de la tarde, un martes, por ejemplo, si puedes ir, porque Ah. no trabajas y No, eso, no. claro, es bastante tranquila. Yo, De- la verdad es que tampoco soy muy de ir al cine, pero vamos. Yo sí no, que voy no. bastante y están poniendo ahora asientos que son reclinables duermes. y te haces Ahí para va. atrás y sí. Y te duermes. Como las salas no se llenan, entonces lo que están haciendo es Mejores acondicionarla, asientos. mejores asientos y desde luego la gente esta ya no va, esta que tira. Sí, no ser a que mí me vayas a la sorprende. sala de Lomar que lo Yo echaron a él y a tampoco- todos sus amigos porque estaban molestando, comiendo palomitas y tirándola a los delante. Yo eso tampoco hace mucho que no lo veo. Seré yo que soy muy cascarabia. ¿Y eso Mira, que dices de que se reclinan las butacas y ¿Te ha tal? gustado? Sí, me ha gustado. No, pero eso se traduce en algún incremento en el precio de la No, entrada o algo. no, Igual, ¿no? No, ya bastante caro. Ah, no, ya, Sí. por eso digo. Sí, es que- carísimo. Ah, mira. También te digo, no sacan cosas que invite a la gente a ir al cine. Hace poco, al final no sé en qué quedó, estuvimos mirando para hacer una tarjeta de, creo que eran 50 euros o 30 euros mensuales, que era como una especie de, para una cadena de cines, que era como una especie de entrada libre, un abono para poder ir las veces que tú quieras. Dices, bueno, realmente con 3 veces que vaya lo he amortizado. Pero creo que al final cuando fuimos a sacarlas era como, bueno, sí, puedes ir, lo que dices tú, a la sesión de las 4, no puedes ir fin de semana, no puedes ir si son películas de estreno, es como, bueno, no, vamos a ver, si pago podré ir cuando quiera, no cuando tú me digas que tengo que ir. Entonces al final, ¿las salas están vacías? No lo creo.
pero sí es cierto que creo que la televisión, el salón de casa, Claro. está ganando Claro. al espectador. Mm. Joder, hace poco voy a contar una anécdota que he oído en otro podcast, que es que se estrenó Xavi Daura, de Vengamonjas, comentó que estrenaban a la vez la película de Scorsese, la del irlandés, tanto en cines como en Netflix. Se estrenó el mismo día, a la misma hora. Y que él estaba en el cine, dice, yo pagué mi entrada, dice, a la media hora, dice, me estoy cagando. Dice, pues bueno, pues me voy a mi casa y la pongo desde donde terminamos. Total, yo ya he contribuido a pagar a Scorsese la película, sí, la tengo en mi casa para ver también. Ese tipo de cosas por las que el hogar suele ganar. Aparte, Te gana. hoy en día tenemos unas pantallas todas que es más grande que las casas. Y luego también con todas las plataformas, todas las facilidades. Yo soy un bicho raro. No tengo plataformas, no veo cine en mi casa. O sea, yo cuando voy al cine, o sea, cuando veo películas es porque voy al cine, pero en mi casa muy poco. ¿Por qué? Me cuesta mucho concentrarme, no tengo una pantalla enorme, tengo una pantalla de televisión normal en una película. En el cine no tengo más remedio porque todo me invade, pero en casa, en televisión, me cuesta mucho concentrarme y no suelo. Y series ya, ni te cuento. Aparte que yo no tengo tiempo, yo es que escribo muchas horas al día, muchas, y si no estoy leyendo, entonces no soy usuaria de cine en casa. Yo sí, y de palomitas. Nada. Palomitas. ¿Eres de las escritoras que te obligas a escribir? No me hace falta. A eso hoy me refiero, no eres de las... No, aunque no tengan en la cabeza mis 10 hojas por obligación, luego ya veremos Eso depende. si lo salvo, o eres de las que te sientas y lo tienes y vos, pum, pum, Es pum, que pum. depende si estás en un proyecto y tienes que, yo qué sé, tienes una fecha de publicación o lo que sea, sí que hay veces que tienes que obligarte, te apetezca o no, pero hay veces que no te apetece escribir y te vas a ver la Luna de Valencia, ¿sabes? O sea que eres libre, es lo que hablábamos antes, eres libre y Sí, puedes un poco decidir, independencia. pero a mí no me cuesta, a mí me gusta tanto que yo le dedico muchas horas, pero porque es lo que más me gusta en el mundo, y solamente dejo de escribir cuando estoy ya muy agobiada y digo, no, esto ya necesito descansar y me pongo a leer. Con lo cual Cierras el ciclo. cierro Y es verdad que yo me entretengo más leyendo un libro que viendo una película. Una película me pierdo un poco más. Me cuesta concentrarme. En un libro me meto. ¿Se puede vivir de la literatura? Sí, claro. Hay mucha gente. ¿Es tu caso? Es mi caso, sí. Pero hay mucha gente, pero modestamente. En mi caso es muy modesto. Pero yo conozco gente que vive muy bien. Y gente que no conocemos, ¿eh? O sea, no es gente que sale en televisión, no es gente... no. Y Paco Pérez, el del cuarto A, que igual tiene 8 novelas autoeditadas, pero le va muy bien. Normalmente los que tienen las novelas autoeditadas viven bastante mejor que los que tienen en editorial, porque eso es un tema muy complicado, pero publicar en editorial, a menos que seas un superventas, no te da para vivir. Siendo autopublicado, sí puedes conseguirlo. Ya que hemos empezado a hablar de libros, vamos a hablar de otro de los temas que tenemos pensado sacar, ya que eres la autora de La piel de los tártaros, que ha ido bastante bien, ¿no? Sí, bueno, es que además ha coincidido con la película y además tengo que decir que mi libro salió antes, que hay gente que me dice, bueno, es el libro de la película. No es el libro de la película. Dio la casualidad, bueno, no es que fuera casual, es que la historia salió... En el 2018 yo la vi, pero empecé en el 21. Se dio a conocer la historia y hubo gente, una productora muy potente que pensó en hacer una película y yo que dije... Y una escritora muy humilde que dijo, voy a hacer un libro. Totalmente. ¿Cómo no se ha hecho un libro antes de esta chica? Esto tengo que hacerlo yo. Y me ha servido además muy bien porque las dos cosas, la publicidad de la novela... Han ido de la mano. Ha ido muy bien. Yo voy a hacer una crítica a la película, sin haber leído el libro todavía, que lo tengo pendiente, pero voy a hacer una crítica muy particular a la película. Que no, ya de paso aprovecho para intentar que tú me digas, pues en el libro se habla más de esto. A mí una de las cosas que me defraudó de la película es que para mí la parte más, vamos a decirlo, la que más me espero, para mí la más atractiva es cómo se inicia el proceso de esta chica que se infiltra. Tienes que leer mi libro entonces. A eso voy. En la película... No, pero yo lo entiendo. En la película pasan... Y yo creo que Arantxa Echevarría lo ha contado en algún momento. Bueno, a mí Arantxa Echevarría me parece una directora flipante. He visto todas sus películas y me gustan muchísimo todas. Y además, cuando fui al estreno yo coincidí con ella y se lo comenté. Ella es una tía súper maja. Ella comenta que en 2 horas tiene que atrapar al lector. Entonces tiene que ser todo así.
y es básicamente una película de acción con pinceladas de otras cosas, ¿no? Ya. Pero dices que, claro, si yo empiezo a contar no sé qué, esto en una novela es mucho más fácil. Yo tengo 300 y pico páginas para contar todo eso y le dedico muchos capítulos a de dónde sale esta chica, cómo se infiltra, cuáles son sus primeros pasos, quién conoce al principio, por qué conoce a esa gente, por qué no, quiénes son sus topos, cómo mete información a sus ¿Cómo superiores. se gana la confianza? ¿Cómo tiene que aprender euskera para meterse en las icastolas? Todo eso está en la... Que en la- aprender euskera no es nada fácil. Mi pareja es nacida en León, pero criada en el País Vasco y no habla euskera y se crió en el colegio en el País Vasco. Pero tú sabes lo que le preguntaron a Carolina Juste en un momento, que era lo que más difícil le había parecido de la película, y dijo las 4 o 5 frases que tengo en euskera porque era imposible de memorizar. Imposible. Sí, es un ataque de hipo el euskera. Parece que te estás atragantando o algo. Pero bueno, si no, pues te sale, hay algo que no sabes, te inventas algo y parece que lo has dicho bien y ya está. Yo te he oído en otras entrevistas el porqué del nombre y quiero que lo digas porque me gusta muchísimo la explicación que das a la piel de los tártaros. La piel de los tártaros, Sí. bueno, es una metáfora un poco de la piel de estos tártaros medievales que tenían que endurecerse ante su vida, ante la vida durísima de las estepas y de alguna manera se terminaban, pues eso, mimetizando con la vida dura. Y en el País Vasco esta chica también se tiene que mimetizar con un panorama social y político muy complicado y le tiene que hacer que todo le resbale, ¿no? Entonces, bueno, pues es la piel dura de los tártaros que al final es la que tiene que llevar encima todos los días. Yo te oí la explicación y quiero que la repitas porque me parece buenísimo. ¿Otra vez? ¿Lo digo otra vez? ¿El libro está en todas las librerías de Cuenca? El libro está en todas las librerías de Cuenca y no veas qué bien va, pero sobre todo bueno, en Amazon lo bueno es que tienes un escaparate a toda España, incluso al extranjero. En Francia se ha comprado, en México, ¿Por qué edición Traducido va? en castellano. en castellano, en Miami. ¿Quién habrá comprado? Julio Iglesias. Te va a comprar el libro, ¿te Seguramente, imaginas? seguramente. Pues no lo sé porque a lo mejor no se entera, está el hombre ya un poco mayor, entonces casi prefiero que haya sido uno de sus... Bisbal. Sí, seguramente. Bisbal, no sé yo si le Hombre, si mucho. sabe, Eso te iba a decir, haz el digo. chiste. Bisbal, Termínalo. Bisbal, no sé yo si es uno de No sé. tiene tiempo, está cantando. No tiene tiempo. No Dice, tiene mira, han tiempo. vuelto a editar las páginas blancas. Pero además tengo que decir que ha salido una segunda edición, mejor maquetada, con algunas erratas, porque yo escribo las novelas 8 horas en una pantalla pequeña. Entonces, ¿Qué sí, dices? de un ordenador notebook pequeño. Ah, de unos estos de 10 pulgadas, 8 Sí, pulgadas. sí, entonces al principio me funcionaba bien, pero conforme ya soy mayor me doy cuenta que se me pasan cosas que no veo y he tenido que cambiar por un ordenador grande, entonces hay veces que tengo erratas que digo, me cago en la mar, si es que esto no lo había visto. Carlos, lo de se puede vivir de la literatura te lo está diciendo ya que no, si está con un notebook de hace 20 años. Pues la verdad es que no sé por qué, porque me gusta, tengo varios ordenadores en mi casa, me gustan mucho los ordenadores, prácticamente en cada esquina tengo uno y utilizo siempre el mismo. Quizá porque me lo llevo a todas partes. Tengo un viaje, me lo llevo. Estoy escribiendo en el hotel, estoy escribiendo en el tren, estoy escribiendo en un bar, en cualquier sitio. Y me lo llevo así como si fuera un libro. Es cómodo, Es cómodo, no pesa, le agrando un poquito la letra y ya es suficiente. como los yayos el WhatsApp, que lo tienen, que a veces que se Sí. ponen en el metro Y lo lee todo el mundo. y dice, para escribir un buenas tardes tiene que bajar la pantalla para leerlo. Sí, sí. Bueno, ahora ya he cambiado. Bueno, eso está. Bueno, vamos a recomendar el libro, La piel de los tártaros. Y bueno, si recomiendas tú algunas acciones o algo de lo que trabajas tú, pues No, también. no, jurídico. Yo, si tenéis algún problema, ¿Alguna denuncia? Ahora que lo dices. buscaros otro. Eh, Nosotras escribimos un ensayo juntas de Sí, economía hace un... y se ve que se aburrió tanto y ya se fue a la ficción, ¿no? Sí, porque es que hablaba de economía, efectivamente, de la crisis del 2008. Nosotros lo publicamos en el Me 10. torró hasta a mí. Sí. Y dije, Pero, y ahí, pero no estaba y ahí mal, dijimos, ¿eh? vamos a No divertirnos. es- Esto no nos divierte. No- no es- vamos a hacer algo juntas, pero que nos divierta. No estaba mal porque nuestra idea era buena. Lo que queríamos era limitar la acción de la casta política y creíamos que la ciudadanía
debía tomar un poco más protagonismo y salir a las calles y entrar en las asambleas y todo esto. Y ser menos funcionario y más emprendedores, que la gente no se acomodase y cada vez tenemos más funcionarios y no se arriesgan a emprender. O sea, y no hay ni Pero tenemos un montón de incentivos y no hay anécdotas de ese iniciativas. libro. Sí, totalmente. Y entrevistamos a políticos y a empresarios. Fijaos que lo llevamos a una editorial grande y nos dijo, nos encanta el tema, pero es que las elecciones, no sé si faltaban 2 o 3 meses para unas elecciones y no podemos publicarlo porque es un poco subversivo. Y a los 3 o 4 meses pasó lo de la Puerta del Sol, efectivamente, y dijimos, pero esta es nuestra idea. Esta es nuestra idea. Que la gente, luego lo que pasa es que eso ha derivado en muchas cosas, pero era un poco lo que nosotras pedíamos. Es decir, que participasen más, que nosotros, la ciudadanía tomase más la voz. Que la clase política ha llegado a un punto en que solamente se beneficia a sí misma, dando la vuelta, que hay dándole la espalda la a la gente. Y ellos viven en su mundo. En su mundo. Pero todo el que entra en política yo creo que al final se contagia. Sí, se cuentan la misma película, pero o sea que estaba muy bien nuestro libro. Estaba Sí, muy bien. Además totalmente, hacíamos un recorrido histórico de la historia de España, os económica. a los acontecimientos reales por unos meses y luego si nos vamos al propio 15M y toda la revolución política que ello conllevó, hacemos un 360 grados. Esa gente que quería entrar en política para cambiar la política, entraron, no la cambiaron y salieron. Totalmente. Y los que quedan porque están viviendo y chupando. Sí. Yo, fíjate que me acuerdo que cuando pasó lo de la Puerta del Sol, que salía constantemente en la televisión, me llama mi hermana por teléfono y me dice, Te han robado la idea. Belén, pero esto no es lo que habéis publicado vosotras. Y digo, sí, nos hemos adelantado o nos lo han copiado. No sé, el caso es que no nos beneficiamos para nada, porque es un libro... Como siempre. Sí, no nos beneficiamos. Pero lo hacemos. La editorial a lo que lo llevasteis no sería de Pablo Iglesias o de... No, era era grande era y sí, y nos dijo, no, nos gusta mucho, pero no vemos adecuado el tema en este momento. A lo mejor en otro momento, y dijimos, lo autopublicamos. Y vendimos como unos 500 ejemplares o por ahí, 600, 150 por ahí. Ganamos pasta porque, claro... pagamos lo que nos costó. Sí, y bueno, una experiencia más. Poco, efectivamente, ¿no? Yo luego me fui a la novela y ya está. Y ya se hartó y ya se fue a la ficción. Sí, y tuvimos bastante con el ensayo. La verdad que también fue entretenido porque entrevistamos para aportar experiencia también de emprendedores, entrevistamos a empresarios para que también contasen a aquellos jóvenes que quisieran emprender qué consejos le podrían dar y en las distintas épocas y los ciclos que se encuentra un empresario. Entonces, no siempre es todo o desde el principio ganar, entonces es un poco ahí que le dieran ideas y saber afrontar un poco cómo afrontar una crisis y luego políticos de distintos signos, de distintos partidos. Que al final veíamos que todos decían lo mismo. Entonces decíamos, venga, ¿a quién nos toca uno hoy? Con un acento por un lado, otro con otro acento para otro. Pero sin embargo los emprendedores que se habían hecho a sí mismos de la nada más absoluta, creo que todos coincidían en una idea, y a mí me llama mucho la atención porque yo no soy emprendedora, además yo vengo de familia de funcionarios, o sea que imaginaos, de emprendimiento poco, pero una idea básica, y es que pase lo que pase, nunca pidáis préstamo a los bancos. Ah, sí. Es como los chinos que antes piden a la familia. Pídeselo a tu familia que no genera interés. Claro, pero nunca a los bancos. Lo decían el 100%, ¿eh? Amigos, se me quedó. Un secuestro, lo que sea. Lo que sea. Roba. No, sí es verdad. Riñones en el mercado negro, lo que sea, pero... Bueno, pedir préstamo, a no ser que sea para hacer un apalancamiento positivo, en el cual lo que inviertas luego... vas a sacar el beneficio y se va a pagar solo. Espérate que tenemos a Carlos Olchaga ahora aquí. Yo también soy economista, esta gente. Si pides ya préstamo, ya estás en manos del banco. Sí, todos lo decían, ¿no? Hemos empezado de cero, no, de -1, pero nunca hemos pedido al banco. Pues con esa reflexión nos quedamos. No pidáis dinero al banco. Es triste de pedir, pero más triste es al banco. Para ponerle fecha, que no hemos hablado todavía de la fecha en la que ya hemos hablado del cierre de recepción de cortometrajes del festival, pero ¿cuándo se realiza esa gala? ¿Tiene fecha? En abril, ¿no? Siempre es el último sábado de mayo. El
penúltimo. Que es Que el además 24 de no nos mayo. coincide ni con la Champions ni con nada, por si El llega el 24 Madrid, de digo. mayo. Mario, te he jodido, ¿eh? Antes llega el Bueno, Barça. va a coincidir porque está de gira Albano y Romina Power el 24 de mayo. Ya me ha fastidiado a mí que no puedo ir. El año, Pero eso, Esto no, es verdad. no es la hija, calla. Esto- tío. no, Albano y pero ya- Romina Power. la hija está por otro lado. La Ay, hija. sí. Pero no había entregado la cuchara, por lo menos Albano. ¿Albano la cuchara? Sí, no había ido ya para los yo. No, que va, que va, que va, tío, sí. Está mejor que Albano. nosotros. Pues ojalá y llegue la edad que aparenta, porque yo No, le vi la nosotros última vez y el año estaba- pasado mirábamos Na, 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 sobre na, na. todo que no cayera al final de la Champions. Yo soy muy futbolera y eso también era importante para mí. A ti te Y que no gustaba, ¿no? fuera Lo he escuchado, pero- Eurovisión, que también la gente. Pero luego, como tenemos que es a las 2, da tiempo a la gente a que haga Claro, lo que digo, quiera. Eurovisión suele ser 15 de mayo, más o menos, San Isidro. Y la final de la Champions no lo sé, porque yo no soy fútbol. Es el último fin de semana de mayo siempre es la Champions. Bueno, has dicho lo de Romina Penúltimo. Romina y Albano. Y otra cosa que he oído esta mañana que no puede pasar. Vuelve gira de Pimpinela, por favor. Ah, no es broma. ¿en serio? 2 conciertos en Madrid. Que ahí ¿En mayo? Pero tienen que tener No, no 200 sé las años. fechas. Bueno, y mocedades también, entre todos suman 2 siglos, pero Bueno, No, pero mocedades se van renovando, creo. claro, Ajá. la sangre incluso. las fusiones. Hay gente joven, en Vamos. plan 70 años, A mocedades 69. los pilló el director deportivo del Club Ciclismo de la ONCE y los dejó nuevos. Renovó toda la sangre, los hizo de todo. Ahí los dejó. Eso sí, no pasan un doping olímpico. Bueno, esto hace Mick Jagger, ¿no? Se renueva Sí, la la sangre sangre. periódicamente y está estupendo. Y los Red Hot Chili ¿Cómo Peppers, está? creo, también. Algo de O eso. sea, que esto existe. Sí, sí, existe. 86 tacos que tiene Mick Jagger. Claro, pero, verlo ¿Cómo en se el pero con mueve? escenario, sangre de verlo en 20 el Yo los vi, años. yo los vi. Con sangre de Eso 20 no años. es- Sí. Impresionante ese hombre, ¿eh? Nos va a enterrar a todos. La que tenemos el penúltimo fin de semana de 24, mayo 24 de mayo. En la escalera de Jacob en la escalera de Jacob. a las 2. A las 2. Creo que nos viene bien, podemos ir. Bueno, perdona, primero tendremos Te- que saber si tenéis somos que estar elegidos. seleccionados. A eso voy. Y si no que esto puede- es por oye, que invitación. Y si no, como espectadores. Podéis ir como ¿Cuánto espectadores. Luego lo hablamos. Luego, como espectadores, también podéis ir en caso de que vuestro cortometraje. Todavía no tenemos la. No. Porque estamos. No está cerrado. Claro, estamos todavía. Viendo. ¿Vais a viendo. agrandar la nómina de finalistas o van No, a seguir no. siendo 3? Tres. Tres es un buen número. Tres y ya. Y a será partir- un primer premio y. Y un segundo y un tercero. y 2 finalistas. Y dos finalistas. Porque Esa, queda- ya os lo hemos dicho. Ya. Era una de las Le novedades. hemos sacado las novedades. Saca al final, ¿has visto? Exclusiva. Mira, ¿qué dices? No lo Pues ya digas. Y tú al final. Ya, te vas a es que caer. están aquí, están Se han aquí. agotado mentalmente. Estamos con con la aquí, broma, con la están broma, aquí. con la broma. Con la bromita Bueno, que pero se hace de así. Greta Garbo, que si tal, pum. Aquí hablando de todo y van a lo importante. Esta gente. Ya lo tenemos. Pero, Vámonos. pero creo que es más bonito que en vez No. de segundo y tercero quedar finalista o Y ganador. eso Sí. es una de las cosas para que no haya empate. Sí, También. sí, Ya. está Es bien, lo está que bien Lo que pensado. corregimos de qué hacemos para que no se produzca otra vez. Mira, una de las cosas por las que tenemos que felicitaros también es por la elección del trofeo. El bonito. modelo de trofeo es muy bonito. Muchas gracias. Que tenemos muy Sí. buen gusto. Muchas gracias. Muy Es verdad, bonito. es verdad. No, es verdad. No, es verdad, porque. Estuvimos recorriendo, porque no sé si lo decís de broma o no. No, pero de verdad, de No, verdad. me refiero que lo normal, no, para nada. Si Lo fuera de decimos broma, porque nos han dado cada mierda también. A ver, por eso, es bonito, de verdad, en serio. O sea, es No, que pero me vosotros no refiero sabéis. lo que hay que hay afuera. veces que dices, bueno, algo que tenga que ver un poco con el cine. Sí. No me Claro. des una copa en la que puede poner igual La Champions. finalista que trofeo Benjamín de Algete de fútbol sala, ¿sabes? O un papel cuadriculado con boli. También. O un diploma que queda muy Diploma. feo. Sí, sí, lo Los llamaban diplomas diploma, quedan muy feos. lo llamaban diploma. Vamos a ver, que esto no sirve de presente, pero estamos de diplomitas hasta los huevos. Sí. Aquí queremos dinero. ¿Cuánto es el premio? Eso hay que esperar. Por eso es tan bonito el trofeo. Luego también, y esto sí que vamos a contar las cosas como son, esto es verdad. Nos han llegado a dar un diploma así escrito, y no broma, ¿En En boli? un papel ¿En cuadriculado. boli? en boli. Sí, sí. ¿Boli? Arrancado del En cuaderno, boli, escrito en en boli. bolia casi me dio a mí cuando nos lo dieron. Una embolia. Pero en un festival En un de. festival eso- a los ganadores. Que éramos los ganadores del Pero festival. porque se rompió algo y os dijo Bueno, a ver si lo para, cuentan. para Para cambiarlo. Se les sacar había un- olvidado. Y luego hemos tenido también la otra parte que también es como, oye, haceros el diploma vosotros, que a mí me va a quedar muy feo, total, hacerlo Madre vosotros. mía, Por favor. Madre. Pero son buenas. Luego gente. lo enseña. Son No, buenos, no, buenos Lo tíos. tenemos en Instagram, ¿eh? En serio. Luego a veces te dan trofeos extrañísimos que no sabes exactamente si es para sujetar la puerta o para.
Aquí está, por ejemplo. No, hombre, el de aquí en Getafe utiliza la chevela, que es una figura representativa del pueblo, que era la pregonera. Yo creía que era Robert. No, Robert es así. Este es José del Hierro, hombre. Sí. Qué cachondeo tenemos con José del Desde Hierro. luego. Además Qué es poca vergüenza. el premio cultural de Getafe que se llevó Onda Vecinal, nuestros Buen poeta. anfitriones. Muy buen sitio. Que espero que lo hayáis pasado bien. Y que Muy haya bien. Muy merecido bien, yo estaba la un poco pena la nerviosa, excursión. la verdad. No. Ahora voy a hablar todo lo que no me habéis dejado hablar. Pues ahora, Y ahora me voy a decidme comer qué paramos. todas las gominolas también. Muy rica. Hablando No. de gominolas. Habría que, o no, yo también te lo digo. Yo es que llevo una No, racha no, de yo, que las si tres son últimas. gominolas sí, porque hemos contestado a todo y además... Pero se yo no nos ha quiero, escapado que lo me de toca el eso. del vómito que- y no. Ese me tocó a mí el primer día y estuve que ni el enjuague bucal Que no, te tío, que arreglaba no, el que, cuerpo. que no. Yo creo que esto de las gominolas. Habría que suprimirlo, yo Habría creo que- ya. Porque... Es que podéis poner, O poner gominolas de verdad. bomboncitos, Mira, bomboncitos. te contamos la anécdota del primer programa. Lo Ah. hicimos en un restaurante. Grabamos, llevamos el equipo de podcasting, la cámara y tal. Y nos dejaron en la parte trasera de un restaurante de aquí de Getafe. Y pedimos unas Coca-Colas y tal. Y llega la camarera y dice: ¡Uy, gominolas! Ay, vos. Y hicimos todos: ¡ay, ay, ay! Tuvo la suerte de que le tocó la buena. Si le llega a tocar la mala, esa mujer está cagando mierda hasta, vamos. Así que no le dijimos nada, claro. Madre mía. Dijimos: si la escupe, le decimos algo. Claro, si no, pedimos callados. perdón, si no... Si no, calladitos. Bueno, pues con ese epílogo, claro, no pensaba que coja ninguna. No. Eso para. Mira, Hombre, lo vamos a claro. guardar para el podcast de Ignatius cuando venga. Estará ya eso, ya caducado, ¿eh? Como el de Jorge. No, pero yo creo que Ignatius esto no, No, le hace hombre. nada. Se puede tomar toda la caja, hace así Bueno. la boca. ¡Ah! ¿Pero es una caja nueva o es la que teníais de la última grabación? No, se va reciclando. Se va reciclando, Pero no vale. se manosea, no se manosea. Vale. No. Da la Todo muy posibilidad. higiénico y Sí, muy... sí. Todo- No, como esto veo no- que hay muchas, digo, pues No, claro, hasta que no quede. Y todas esas una- pegotonas ahí, claro, ha dudado, ¿eh? Esto Lógico. está, lleva sello 9001 del ISO de Sanidad y Y- todo. Esto está aunque hay todo- gente muy pastillera, que le gustaría probarla. Yo no soy de, pero hay gente que le gusta probar nuevos sabores y eso, ¿no? A Tere la veo yo cara de. A Teresa. La veo muy lanzada, venga, dale. Me he quedado con las ganas, menos mal que la has tapado porque No, es que tienen buena pinta. no te cortes. No, gracias. Eso lo podéis, mira, podéis copiarnos la idea para el día del festival. También. Cogéis y decís, si quieres recoger el premio, Ah. una de estas. Y a ver qué toca. Que lo dicho, muchísimas gracias a las A dos. vosotros. Que esperemos, estemos o no, y esto ya bromas aparte, que lo de estar seleccionados, pues es como todo. Sí, Getafe ¿no? estaba muy cerca de Madrid, acercaos, sí, Es, claro. es como todo, si lo estamos, lo estamos, y si no, enhorabuena a los Exacto. seleccionados. Si estamos, vamos, y si no, pues Y no. si no, pues no. Y aunque no estemos, os dejamos, si queréis, que nos invitéis como público, que estaremos encantadísimos de volver a veros y de votar al mejor corto que nos guste si no estamos seleccionados. Y que gracias por venir y que gracias por este rato divertido, que al final este podcast es para charlar, Sí, hemos hablado mucho de cine y conocer de los literatura, proyectos sí. y reírnos. Que, eso es. Y decir la web bien del Festimor Sí, urgente. decirla para que lo por pongamos. favor. www.festihumorurgente.com. Pues lo Oye, que pondremos nos lo hemos aquí. trabajado la Ahora web. lo ponemos por aquí, en algún lado. Va Sí, sí. saliendo, sube, Ahí están baja. las bases, las fotos del año pasado y luego colgaremos las de este año, claro. Cuando... Muy importante, por favor, cortos de humor. Por favor. Sí. Todavía Sería- estáis a tiempo, Sí. quedan unos días Sí, quedan 2 días. de humor. Pero bueno, cuando lo publiquemos ya no estáis a tiempo. Bueno, Porque esto verdad. lo publicamos el martes, miércoles. Bueno. Ah, bueno, es igual. Pero hoy bueno, también. habéis estado a tiempo y os habéis tocado los huevos, coño. Hoy, de todas maneras, he puesto, cuando veníamos en el autobús, he subido que nos ibais a hacer esta entrevista mira en qué Sin guay. Filtro. Sí. Así Claro, que bien. luego colgaré el enlace cuando... Genial, lo Sí, sí, retuiteamos. estupendo. Lo he puesto en Instagram y creo que está compartido también en Facebook. No sé si tengo la... Me parece que también lo tengo en el Facebook. Vais a ver. Lo he hecho así, deprisa. ¿Y tú, Teresa, lo has compartido? No tengo redes, Vaya, no me pues. gustan. Entiendo que son necesarias, pero es que no me gustan las Ya. redes. O Hombre, sea, y aquí lo tenemos porque el festival Y- sí que le queremos claro, dar- es que es No, necesario para pero- el festival, por lo pero menos. Le digo a ella que igual que se mete en la de ella, que meta también... No, yo es que alimente utilizo la las nuestra. mías, Las porque tuyas si no propias. es un Oye, coñazo. ya que estamos y hemos dicho Una redes, foto. vamos a ver si somos capaces de salir juntos. A ver, Carlos, vete ahí.